Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy en este webinar en el que vamos a presentar un informe que ha elaborado la consultora PwC sobre la aportación de la biomasa de nueva generación al sistema eléctrico en el contexto de la transición energética. Y en este webinar pues, va a participar Óscar Barrero, que es el socio de energía de PwC. Nos va a exponer el informe, las conclusiones del informe, y luego el presidente de APA Biomasa, Jordi Aguiló, que es director general de energía de la empresa ENCE, pues va a dar también un poco una visión de, bueno, pues de todas las empresas que están formando parte de APA Biomasa, de cuál es la situación ahora mismo del sector y qué necesidades tenemos. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos hoy aquí y sin más creo que podemos dar paso a Óscar para comenzar con la presentación del informe. Estupendo, Margarita. Pues muchísimas gracias a APA por invitarme y por darme la posibilidad de poder presentar este informe que voy a compartir en un momentito. Y que, como bien decía Margarita, pues básicamente el objetivo del informe, y voy a proyectarlo en pantalla completa para que lo veáis mejor. El informe o la aportación del informe es de alguna forma cuantificar desde una perspectiva holística todos los impactos positivos que genera la biomasa, ¿no? Desde un punto de vista energético, pero también desde un punto de vista medioambiental y socioeconómico, ¿no? Para ello, lo que básicamente veréis, vamos a cubrir una serie de puntos en lo que hemos intentado pues, aportar datos, ¿no? Porque yo creo que la mejor forma de valorar las cosas es intentar cuantificarlas, ¿no? Y en eso yo creo que al final, pues firmas como nosotros, pues tenemos cierta expertise y creo que es la aportación de valor que hemos hecho con este informe, ¿no? Como veréis, el informe empieza con una situación un poco retrospectiva de cuál es el punto de situación actual de la biomasa en España y en comparación con otros países europeos. Hablaremos de la retribución, de cómo ha sido retribuida la biomasa en el pasado, ¿no? Y cómo ha evolucionado la biomasa también en términos de competitividad. Haremos poco en un tema muy importante, que es el tema del respaldo del sistema, en un contexto en el que vamos a un mix de descarbonización del sistema eléctrico, el contar con energías que aporten firmeza y respaldo y además que sean neutro en carbono, pues es un tema fundamental para la próxima década y más allá. Y nos centramos, hay una parte del informe que se centra en esto, en cómo la biomasa puede aportar firmeza y flexibilidad. Hablaremos también de la reducción de pérdidas como otro foco de eficiencia en el que la biomasa tiene una aportación de valor. Y por último, la biomasa dentro del ámbito del desarrollo industrial y el impacto socioeconómico que genera a su alrededor, ¿no? Y por último, pues hemos intentado sintetizar, ¿no?, todos estos impactos en una hoja que resume, ¿no?, de alguna forma, desde esta perspectiva, como decía, holística, pues todo lo que aporta la biomasa al conjunto del sistema de la sociedad, ¿no? Lo primero, porque no sé hasta qué punto, ¿no?, todos los que participan hoy en el evento pues son más o menos conocedores de lo que es la biomasa. Lo primero, y aunque pueda resultar muy obvio, es hablar o decir que la biomasa son muchas biomasas, ¿no? Cada uno probablemente entendemos una cosa o nos viene una cosa a la cabeza cuando hablamos de biomasa. Podemos pensar en biomasa, la biomasa que se utiliza en procesos de combustión directa, ¿no?, en calderas, estufas, chimeneas, lo cual es una parte importante de la biomasa, pero también no nos olvidemos que la biomasa también son los biocombustibles, ¿no?, los biocarburantes, todo el bioetanol o los biodiesels, también es el biogás y el biometano, es decir, en algunos casos se dedica a producción térmica y en otros casos se utiliza el transporte o la producción eléctrica, ¿no? Con lo cual, aunque luego nos centraremos bastante en el tema de la biomasa para la generación de electricidad, en este punto de situación sí que nos gustaría hablar de todas las biomasas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero, entender cuál es el peso que tiene la biomasa en el mix de consumo energético, ¿no? Cuando hablamos de consumo o demanda final, pues la biomasa representa el 6%, ¿no? Que, bueno, es poco, evidentemente, porque al final sabéis que somos todavía grandes dependientes de los productos petrolíferos, ¿no? Hay más de la mitad del consumo de la demanda final está asociada a este tipo de productos, ¿no? En gran medida ligados al transporte. Pero, sin embargo, cuando nos fijamos en las energías renovables, en consumo final, de repente nos encontramos que la biomasa es el 50%, ¿no? Casi el 50%, lo cual sorprende, ¿no? No sorprende tanto cuando volvemos al concepto inicial de que cuando estamos hablando de biomasa estamos hablando de todos los tipos de biomasa. De hecho,
la biomasa eléctrica es el 4%. Este peso importante que tiene la energía renovable en la demanda final es principalmente porque el 75% de la biomasa es biomasa térmica. Pero primer dato, el 50% de las energías renovables hoy en demanda final provienen de la biomasa. Y esto es mucho o poco comparado con Europa. Pues la realidad es que desde el punto de vista del potencial tenemos un gran potencial, pero como en otros muchos ámbitos, pues no estamos aprovechando todo el potencial que tenemos, ¿no? España es, en función de diferentes ratios, está siempre en el podio, ¿no? En términos de potencial. Si analizamos el total de los recursos biomásicos totales, pues somos el tercer país. Tenemos por delante a Francia y Alemania. Si hacemos el ratio por millón de habitantes, como un ratio más unitario, por llamarlo de alguna forma, pues somos igualmente el tercer país por detrás de los países nórdicos. Es decir, en términos de potencial podemos hablar que somos una potencia porque estamos pues prácticamente entre los primeros países en términos de este potencial de recurso biomásico disponible. Otra cosa, como veréis, es lo que realmente estamos aprovechando, ¿no? La actualidad, la biomasa que se está produciendo prácticamente en su totalidad, o una parte muy importante, es biomasa sólida, como hemos visto en el gráfico anterior. Digamos, aproximadamente un 25-30% pues corresponde a biolíquidos y biogás, que tiene una presencia todavía muy, muy pequeña, ¿no? Aunque, como todos sabéis, pues hay una apuesta muy importante también por su desarrollo con la reciente publicación de la hoja de ruta del biogás y biometano. Desde un punto de vista regulatorio, o mejor dicho, de política energética y de cómo la política energética está considerando la biomasa a través de los diferentes desarrollos regulatorios, pues siempre la posición ha sido muy favorable, ¿no? El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC famoso, pues digamos, establece un objetivo relativamente ambicioso para la biomasa. Hablando de biomasa eléctrica, pues prácticamente implica duplicar la potencia y casi triplicar la generación en los próximos 10 años. Deja muy claro lo que se espera de esta tecnología en términos de flexibilidad y optimización del sistema eléctrico, todos los beneficios que introduce también en el uso térmicos, tanto en industrias como en los hogares. Es decir, más allá de poner en manifiesto todas las bondades de la biomasa, nos marca un objetivo, al menos para la biomasa eléctrica, relativamente ambicioso, ¿no? Cuando hablamos del proyecto de ley de cambio climático y transición energética, de nuevo hace hincapié en las aportaciones de la biomasa, haciendo también hincapié en el tema de la bioeconomía, el desarrollo rural. Quizás en este caso lo que sí que echamos en falta, ¿no?, es que haya un apoyo más explícito en términos de objetivos o de medidas de apoyo, ¿no? Por otro lado, también tenemos el nuevo régimen económico de las renovables, que, como muchos de vosotros sabréis, pues ha establecido subastas específicas para la biomasa, con lo cual, buena noticia. Y tenemos la hoja de ruta del biogás, que estamos pendientes todavía de todos los desarrollos que tiene que venir pues, con posterioridad, los temas de las certificaciones, pero que, bueno, que también es una buena señal, ¿no?, en torno a la apuesta que existe por parte de la biomasa. Conclusión, a priori hay un soporte importante por toda la política energética y desarrollo regulatorio correspondiente. Quizás nos faltan un poco más de concreción en cuanto a objetivos y en cuanto a medidas específicas para su desarrollo. Nos centramos en el PNIEC, que es el que, como os decíamos, establece un objetivo muy claro. En la actualidad tenemos aproximadamente algo más de 800 megavatios de potencia instalada de biomasa eléctrica, y el objetivo es llegar en los próximos 10 años pues prácticamente al doble, incrementar en más de 800 megas los próximos 10 años, ¿no? Como decíamos, en la parte del biogás hay una hoja de ruta para su desarrollo. Todavía no tenemos cifras concretas de cuál es el objetivo que se van a marcar en cuanto al desarrollo de esta biomasa. En términos de generación de electricidad, el objetivo equivalente es mayor porque esos 800 megavatios adicionales de biomasa van acompañado también con una expectativa de incremento de la utilización. De hecho, en 2020, pues las horas medias de funcionamiento de la biomasa pues están en torno a las 5.700, y el PNIEC establece que casi sean 6.100 en 2030. Fijaros que la biomasa actualmente podría llegar a funcionar, al menos regulatoriamente, hasta las 7.500 horas, con lo cual este objetivo, como os decíamos, de casi multiplicar por 3 la producción de biomasa en producción eléctrica, pues podría ser incluso superior si se tuviera en cuenta que las biomasas pueden llegar a funcionar incluso más horas equivalentes, ¿no? Al menos esas 7.500, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sigue siendo triplicar la producción y, por lo tanto, la contribución al mix de generación de electricidad en los próximos 10 años, ¿no? Bueno, hablar de duplicar potencia o casi triplicar generación, pues nos puede parecer, como decíamos, un objetivo ambicioso. Nosotros decimos que es moderadamente ambicioso porque, si lo vemos desde la perspectiva del potencial,
pues seguimos teniendo muy poca captura del potencial de biomasa disponible. Es decir, y no estamos hablando de la biomasa total, sino la que realmente es accesible, la que se podría aprovechar, pues estaríamos hablando que apenas estamos utilizando un 6%, ¿no? Hoy es un 2,8, con lo cual estamos hablando de duplicar, pero fijaros el recorrido que existe cuando estamos hablando de en torno a un 6% del total de biomasa que podríamos llegar a utilizar, ¿no? Desde el punto de vista de retribución, bueno, la biomasa pues ha sufrido, ¿no?, lo mismo que han sufrido, incluso más, otras tecnologías renovables como consecuencia de los cambios regulatorios que ha habido en la última década, ¿no? Empezamos con el Real Decreto Ley de 2013, el Real Decreto Ley 2 de 2013, que cambió el índice en base al cual se actualizaba el coste de la biomasa y que establecía, por tanto, su retribución. Se pasó de un IPC subyacente a un IPC subyacente, desacoplando la realidad de cómo se estaba actualizando los contratos de biomasa, ¿no? Con lo cual esto ya empezó a generar un perjuicio que se vio acusado con la introducción del Real Decreto 413 de 2014, que, como todos sabéis, pues supuso un recorte muy importante a todas las renovables y que en el caso de la biomasa pues supuso una reducción de 65 millones de euros en retribución, ¿no? Lo cual es un importe muy importante. Además, con la orden IET correspondiente, que, digamos, asociada a este Real Decreto, pues se estableció un perjuicio comparativo limitando el número de horas a 6.500 horas, ¿no? Lo cual era artificial, porque estamos hablando de tecnologías que pueden funcionar mucho más y además funcionar mucho más siendo neutras en carbono. Esto se corrigió posteriormente, pero solamente seis años después, cuando se volvió a establecer el límite de las 7.500 horas, ¿no? Y luego, por último, pues tenemos las normas de participación de la subasta, ¿no? Que en el año 2017, la subasta de 2017 y 2018, pues de alguna forma, digamos, se vieron al menos comparativamente perjudicadas respecto a cómo se organizaron las subastas para otras tecnologías como la eólica y la solar. Es decir, que políticamente, desde un punto de vista de política energética, el soporte a priori es claro, quizás con una falta de objetivos. En términos de retribución, pues la verdad es que en el pasado pues ha recibido ciertos castigos, ¿no? Esto tiene, por decirlo de alguna forma, también su cara positiva de la moneda, ¿no? Y es que al final esto, evidentemente, con el desarrollo tecnológico también, pues ha generado que la biomasa pues haya ganado mucho en eficiencia. Si nos fijamos en los costes que reconoce a la biomasa en función del año de puesta en marcha, el régimen retributivo actual, el fijado por el Real Decreto 413, pues una biomasa puesta en marcha en 1996, pues requiere 134 euros por megavatio hora, cuando las últimas biomasas que se han puesto en marcha con las últimas subastas, pues apenas requiere 44 euros. Con lo cual estamos hablando de unos descuentos de aproximadamente el 67%, una reducción de costes del 67%, ¿no? Si consideráramos únicamente la retribución o la operación, pues estamos hablando de una reducción de 23 euros por megavatio hora. Es decir, que el esfuerzo de eficiencia ha sido muy, muy significativo. Cuando se habla de la eficiencia de las renovables, todo el mundo piensa en las reducciones de coste tan fuertes que ha tenido la solar y la fotovoltaica, la solar y la eólica, perdón, pero aquí poner también de manifiesto el esfuerzo que ha hecho la biomasa, ¿no? que es también muy relevante. Entramos en el tema de la contribución a las necesidades de respaldo del sistema eléctrico. Esto sintetiza, esta gráfica sintetiza cómo va a evolucionar el mix de generación del sistema eléctrico de acuerdo al PNIEC. No voy a entrar en detalle, pero simplemente resaltar que como consecuencia de la salida del carbón y parcialmente de la nuclear a partir de 2027, las necesidades de respaldo del sistema no solamente no se reducen, sino que se incrementan. Es decir, el 100% de los ciclos combinados se mantienen, hay que incrementar en 6 gigavatios adicionales de almacenamiento. Por lo tanto, en un mix de generación cada vez más descarbonizado, pero muy basado en tecnologías intermitentes, las necesidades de respaldo no solo bajan, sino que se incrementan y, por lo tanto, pues hay una necesidad o hay un reto enorme en ir introduciendo tecnologías de respaldo que sean también neutras en carbono, ¿no? Para depender cada vez menos de las tecnologías fósiles que están aportando este respaldo, ¿no? Y la biomasa entendemos que está preparada para ello. Una biomasa casi funciona como una nuclear, es decir, si nos fijamos en la producción anual, pues todos los años prácticamente produce lo mismo, a diferencia de la hidráulica, que evidentemente pues es mucho más expuesta, ¿no? a los años hídricos y seco, húmedo
pues si hay más o menos hidrolicidad, pues la producción bajará o subirá. La biomasa, pues prácticamente produce todos los años de forma constante. Y además, desde un perfil mensual, aunque todo el mundo puede pensar que la biomasa puede tener un cierto carácter estacional, porque no todos los meses debería haber el mismo recurso biomásico, la verdad es que las plantas pues, gestionan esa estacionalidad a través de las capacidades que puedan tener de almacenamiento y prácticamente mantienen un perfil de producción constante a lo largo de los meses. Con lo cual, estamos hablando de una tecnología tremendamente firme y estable a lo largo de los años y de los meses. De hecho, en otros países que la biomasa tiene un desarrollo mayor, como puede ser Alemania, pues prácticamente los 4, casi 5 gigas que tienen de producción de biomasa, pues están entrando como carga base de forma constante durante todo el año, ¿no? Igual que lo hace pues la hidráulica o la nuclear, ¿no? Es decir, en otros países pues ya se está valorando, ¿no? de forma importante la firmeza que aporta esta tecnología. Otro aspecto importante que también tiene que ver con esa firmeza y quizás también con la flexibilidad es lo que llamamos el coeficiente de disponibilidad. El coeficiente de disponibilidad, que es un coeficiente que de alguna forma calcula red eléctrica y que determina en muchos casos la participación que tengan las tecnologías tanto en mecanismos de capacidad como, digo en carácter general, en España y el resto de los países de Europa, como en mecanismos de servicios de ajuste, pues la biomasa históricamente le ha atribuido un porcentaje de disponibilidad del 45%, que es muy superior al eólico al solar, pero digamos de alguna forma injustamente calculado, permitidme la expresión, porque una tecnología que está funcionando o que puede funcionar 7.500 horas, no es razonable pensar en una disponibilidad del 45% y probablemente debería de tener un coeficiente más ajustado a la realidad que supone la biomasa, con esos factores de utilización por encima de las 6.000 horas, que debería de llevarle pues, en torno a la utilización o a la disponibilidad que tiene un ciclo combinado, ¿no? En torno a esos 80 o 90% de disponibilidad. Desde el punto de vista de participación de servicios de ajuste, sin entrar en el detalle técnico que suponen todos estos servicios, que como sabéis son servicios que opera el operador del sistema, red eléctrica, y que de alguna forma aprovechan la flexibilidad y que tienen cada una de las tecnologías para participar en mercados de ajuste, tanto de energía como de potencia. La biomasa puede participar en prácticamente todos ellos. De hecho, el único en el que no podía participar era la reserva de potencia a subir, que además es un mercado que ya no está actualmente disponible y que de alguna forma pues, se veía limitado por ese factor de disponibilidad que no le permitía participar, ¿no? con el factor de disponibilidad que tenía históricamente atribuida a la biomasa. Pero estos servicios de ajuste, que van a ser cada vez más necesarios por el incremento, ¿no? Tanto por la generación como por la demanda de cargas cada vez más, vamos a decirlo así, más poco predecibles o más dependientes de recursos ajenos, como es las renovables o como es también la demanda, con su electrificación en vectores como el transporte, pues la participación de tecnologías como la biomasa en estos servicios tiene un alto valor, ¿no? Mecanismos de capacidad, lo hemos mencionado antes, la biomasa cada vez va a participar. En España sabéis que ahora mismo no tenemos un mecanismo vigente, parece que puede haber un mecanismo en desarrollo, digamos en desarrollo, en estudio, pero a día de hoy no hay nada. En otros países que lo hay, la biomasa está participando igual que otras tecnologías, tanto los productos anuales como los productos de largo plazo, ¿no? Reconociendo la firmeza que aporta esta tecnología. Reducción de pérdidas. Y voy un poco rápido porque me estoy comiendo tiempo. La biomasa al final, primero ya hemos dicho que hay muchas biomasas desde el punto de vista, digamos, de dónde se puede generar recursos biomásicos. Algunos de ellos vienen de la gestión forestal, de las explotaciones agrícolas, también hay de recurso biomásico que se genera en la industria. Es decir, hay muchas fuentes. Y por lo tanto, al existir muchas fuentes, nos lleva también a una dispersión de su existencia, ¿no? Esto tiene un punto positivo y es que te lleva a una potencia muy, digamos, homogénea a lo largo de todo el territorio nacional. Es verdad que, evidentemente, pues hay algunas regiones que tienen mayor potencia por la disponibilidad de mayores recursos forestales o agrícolas, pero en general hay biomasa de algún tipo en todas las regiones de España, ¿no? Esto, por otro lado, también te lleva a que, evidentemente, las plantas las tienes que localizar cerca de la biomasa, ¿no? Y, por lo tanto, también te lleva a una dispersión de plantas acercándolas a donde la biomasa se encuentra, ¿no? En este sentido, el desarrollo histórico de la biomasa pues, se ha hecho principalmente a través de plantas, digamos, relativamente pequeñas, ¿no? Es decir, relativamente pequeñas
entendiendo que la gran parte de las plantas históricamente han sido plantas por debajo de 5 megas. Es verdad que los últimos desarrollos, o también por buscando eficiencias de escala y de coste, pues han sido plantas más grandes, pero digamos, sobre el parque actual, la gran parte de las biomasas son plantas digamos, de menos de 5 megas, ¿no? Y por lo tanto, al ser plantas de menos de 5 megas, pues principalmente se han conectado a redistribución. Con lo cual estamos hablando de generación distribuida más cerca del consumidor de lo que pues, las otras plantas de generación se están desarrollando, que tradicionalmente, por ser potencias mayores, se están conectando a la red de transporte. Esto tiene un efecto en pérdidas, y es que toda la generación que se inyecta en transporte, pues evidentemente tiene unas pérdidas de redes mayores de lo que se inyecta directamente en la redistribución. Esto, como veréis, pues lo hemos cuantificado y lo hemos valorado económicamente. Otros aspectos importantes, la contribución al desarrollo industrial. Y aquí lo ligamos al concepto de competitividad industrial a través de su sostenibilidad o descarbonización. Estamos viendo cada vez más que las industrias están viendo que el reto de la descarbonización como un reto de competitividad y de sostenibilidad de su negocio a largo plazo, ¿no? Y aquí la biomasa creemos que va a jugar también un papel importante, ¿no? Para poder cumplir con estos objetivos de descarbonización. Y el ámbito industrial es inmenso, ¿no? Pero nos hemos centrado únicamente en un segmento que creemos que es muy específico, ¿no? Y que tiene en sí mismo un alto potencial, que sería el sector de la cogeneración. Aproximadamente hoy tenemos un 15% de la potencia instalada de cogeneración, que sabéis que es algo más de 5 gigavatios o 5,6 gigavatios de potencia instalada, pues aproximadamente un 15% están basadas en tecnologías como el fuelóleo y el gasóleo y algún otro combustible, como puede ser el gas de refinería, el carbón o el GLP, ¿no? Es decir, un 15% no son cogeneraciones de gas natural. Evidentemente, estamos hablando, por lo tanto, de cogeneraciones con un factor de emisión pues, más alto, ¿no? Respecto a lo que son las cogeneraciones de gas natural. Y además, se da la circunstancia obvia, ¿no? De que además estamos hablando de las cogeneraciones tradicionalmente más antiguas. Con lo cual tenemos cogeneraciones antiguas, muchas de ellas que están llegando ya casi a su fin de vida útil y que están basadas en tecnologías más contaminantes, como puede ser el fuelóleo o el gasóleo. Pues esto en sí mismo son 856 megavatios. 856 megavatios para los que se puede abrir una oportunidad de sustitución a biomasa. Evidentemente habrá casos que será viable, otros no, pero estamos hablando de un volumen solamente con este pequeño segmento muy considerable, en los que además pues hay un business case, digamos, para el sistema, porque son plantas en las que, por el modelo retributivo que existe hoy, que tiene que garantizar la recuperación de los costes de las plantas, cualquiera que sea su tecnología de combustible, pues una retribución de gasóleo, una cogeneración de gasóleo, una cogeneración de fuelóleo, pues hoy está ofreciendo una retribución sensiblemente superior a lo que sería una retribución si estuviera basada en biomasa. Con lo cual, el incentivar vía probablemente subvención a la inversión estas cogeneraciones para su traslado a biomasa puede tener un payback positivo por el ahorro en retribución a la operación. Hasta el punto que hemos hecho un análisis sencillo y vemos que para cogeneraciones de gasóleo, pues prácticamente en 5 años el payback es positivo para el sistema. Es decir, incentivar su cambio a biomasa compensa, desde el punto de vista de los costes del sistema, en menos de 5 años. Con lo cual, fijaros que estábamos hablando de un objetivo de 800 megavatios de biomasa eléctrica para los 10 próximos años, objetivo del PNIEC, y tenemos un 15% de cogeneraciones, muchas de ellas van a llegar a final de la vida útil durante ese periodo y que en sí mismo pues prácticamente suponen un porcentaje muy parecido en términos de volumen de potencia al objetivo del PNIEC, con lo cual creemos que aquí en este ámbito hay un potencial enorme para poder cumplir con ese objetivo. Otros impactos positivos de la biomasa, bueno, al final hay otros impactos que no son intangibles, en algunos casos son muy tangibles, como son los impactos económicos y sociales, que también se pueden medir y cuantificar, como veréis más adelante. La biomasa reduce la dependencia energética de combustibles fósiles, obviamente reduce la competitividad, como hemos visto, en la industria, ayuda también a la implantación de políticas de economía circular, porque al final la biomasa es circularidad. En algunos casos, las mismas empresas que generan la biomasa son las que se pueden aprovechar de la biomasa para la generación de su electricidad o de su calor, que se aprovecha dentro de la propia industria. Y luego tienen muchos impactos desde el punto de vista social, ¿no? El modo de desarrollo de las plantas, pues muy ligadas en muchos casos al entorno rural, genera cohesión territorial, está generando empleo local, ayuda en algunos casos a transición justa, está siendo la solución. Se están desarrollando proyectos cerca
en los ámbitos de transición justa. En definitiva, reduce el desequilibrio entre el ámbito rural y el ámbito urbano. De hecho, y apoyándonos en un informe previo que había desarrollado ya APA, hemos actualizado el cálculo y la estimación del valor agregado bruto total, digamos el equivalente a un PIB, ¿no?, que generaría la biomasa en 2021. Estaríamos hablando de un volumen de 6.000 millones de euros, de más de 6.000 millones de euros, y en términos de empleo, de forma directa, indirecta e inducida, estaríamos hablando de más de 45.000 empleos, con lo cual estamos hablando de cifras muy considerables que, además, en el contexto actual que nos encontramos de recuperación económica, pues deberían de llamar la atención, ¿no? Y luego hay otros efectos medioambientales que tampoco son menores. Al final, no nos olvidemos que en muchos casos, por ejemplo, la biomasa forestal pues está ayudando a la gestión de los bosques, a la prevención de los incendios, la gestión adecuada de los residuos también evita otro tipo de emisiones, porque al final estamos hablando de biomasa orgánica que, si no se gestiona de forma adecuada, pues produce también impacto por la emisión del metano correspondiente, un impacto considerable también en términos de calentamiento global. Y, como decíamos antes, el cierre de ciclos productivos, que nos parece muy interesante, y de hecho aquí estamos viendo un enorme interés por parte de la industria, aquella industria que tiene capacidad para generar biomasa, para ver cómo la puede aprovechar para cerrar el círculo y digamos, y generarse su propia energía bajo una perspectiva total de economía circular, ¿no? Por último, y con esto me quedan únicamente dos transparencias, resaltar los mensajes. La biomasa está totalmente alineada, ¿no?, con toda la política y los objetivos medioambientales, económicos y operativos dentro de este contexto de transición energética que estamos abordando. Estamos hablando de una generación renovable gestionable, lo cual va a ser un tema fundamental en el contexto del sector eléctrico en particular, en un mix cada vez más basado en renovables, pero también basado en renovables en muchos casos de generación no gestionable. La dispersión y el tamaño típico de las instalaciones hace que estemos hablando de un modelo de generación distribuida, que esto permite, por un lado, reducir pérdidas y, por otro lado, generar un impacto local, digamos, que ayuda también al desarrollo económico y social en el ámbito rural. Y luego, por último, también el mencionar también el cómo esto, no estamos hablando únicamente de la parte de descarbonización, digamos, sino también de cómo ayuda también a la gestión de la economía circular, ¿no?, la gestión de los residuos, que digamos que es el otro gran reto, ¿no?, conjuntamente con la descarbonización, desde una perspectiva de sostenibilidad que probablemente tenemos como sociedad, ¿no? Y a modo de resumen, intentando cuál es el balance económico, por lo tanto, de la biomasa, y empezamos por el coste, ¿no? Es obvio, la biomasa a día de hoy, aunque, como habéis visto, ha tenido una reducción muy significativa, en torno al 60%, ¿no?, en términos de eficiencia, si nos atenemos a cómo ha evolucionado su retribución a lo largo de los años, pues sigue requiriendo retribución. Otras tecnologías renovables no lo requieren, son competitivas si solamente tenemos en cuenta el precio de la energía, y la biomasa pues sigue requiriendo aproximadamente 400 millones de euros de retribución, pero tiene otra serie de valores, digamos, que sí que son muy específicos de la biomasa. Evidentemente, esa introducción de la biomasa en el sistema eléctrico produce también un efecto de disminución de los precios del pool y una participación en servicios de ajuste que hace que abarata, por otro lado, también el precio de la factura. Hemos estimado en torno a 300 millones de euros. Tiene una disminución de costes de las emisiones de CO2 a la atmósfera, otros 200 millones de euros más. Estamos hablando también de unas reducciones de pérdidas porque gran parte de la potencia se instala en distribución, 20 millones de euros, y un impacto socioeconómico que, trasladado a 2030, teniendo en cuenta también las nuevas incorporaciones previstas, de acuerdo a los objetivos del PNIEC, pues estamos hablando de un valor agregado bruto de al menos 3.500 millones de euros al año. Con lo cual, si juntamos todos, somos conscientes de que no todo se puede sumar, porque estamos hablando de impactos, digamos, no perfectamente sumables, no se puede hacer una cuenta de resultados perfecta, pero desde luego lo que estamos hablando es que las magnitudes de los impactos positivos pues superan con creces el coste, digamos, adicional que está aportando la biomasa desde el punto de vista de su retribución. Y esto sin tener en cuenta un aspecto que es muy difícil de cuantificar, que es la garantía del suministro eléctrico. Cuando estamos hablando de firmeza y cuando estamos hablando de flexibilidad, estamos hablando de garantizar el suministro eléctrico, la garantía de suministro famosa, que evidentemente pues, es un aspecto fundamental, ¿no?, para cualquier desarrollo de cualquier sociedad, ¿no? Y esto va a ser un reto, evidentemente, en los próximos 10 años dentro del sistema eléctrico, y ahí la biomasa como renovable gestionable pues va a tener un papel importante.
Y por mi parte, pues más o menos he cumplido el tiempo y abierto a escuchar todas las preguntas que seguro que van a surgir con posterioridad. Muchísimas gracias, Óscar. Sí, ya se están acumulando algunas preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Si os parece, las resolvemos al final del todo. Después de la presentación de Jordi, que seguro que surgen más preguntas, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Ay, tienes que dejar de compartir, Óscar, porfa. Ahora mismo, muchas gracias. A ver. ¿Ya está? Sí, estoy en ello. Perfecto. A ver si... No sé si se ve mi presentación ahora. ¿Todavía no? Vale. Vale, pues va a proceder, como anunciábamos al principio, va a proceder Jordi al presidente APA Biomasa, Jordi Aguiló. Ahora se ve en pantalla completa, ¿verdad? Vale, perdón. Así mejor, ¿no? Ahora no se ve, ¿verdad? Bueno, pues como decía, ¿ahora lo veis? No, ¿no? Es que esto de tener varias pantallas a veces... Bien. ¿Ahora estáis viendo la presentación? Sí. Ahora se ve. Vamos a ponerlo en pantalla completa. ¿Ahora se ve pantalla completa? Vista de moderador, tienes que ¿Ah, sí? cambiarla. Ahora, perfecto. Genial, bien. Pues Jordi, cuando quieras, por favor, apórtanos la visión de APA Biomasa, un poco en qué situación estamos, qué aporta el sector, qué necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marga. Muchas gracias, Óscar, por tu presentación y un saludo, por supuesto, a todos los asistentes de este webinar. Me veis con mascarilla, estamos aplicando medidas estrictas, ¿no?, contra el COVID. Pues a una lástima no podernos ver mejor las caras. Entonces, efectivamente, veremos cómo la biomasa, de hecho, es la energía más rentable para España. Efectivamente, la biomasa no solo aporta valor por la energía eléctrica que genera, sino que conlleva unos beneficios socioeconómicos y medioambientales muy importantes. Además, obviamente, genera estos ahorros que anteriormente Óscar nos ha contado para el sistema eléctrico. Actualmente, la biomasa es una tecnología que ha ido evolucionando, ha ido mejorando su eficiencia y actualmente pues, ofrece unos rendimientos muy importantes, tanto eléctricos como térmicos. Además, es una tecnología que ha demostrado que ha sido capaz de reducir costes a la vez que mejoraba sus eficiencias en los procesos, en el consumo de agua, en la conversión de energía térmica a eléctrica y, en definitiva, se ha convertido en una tecnología muy versátil. Obviamente, esta tecnología pues, actualmente tiene unas prestaciones muy importantes en lo que respecta a sus emisiones. Está por debajo de cualquier recomendación que indican las mejores técnicas disponibles y, por lo tanto, ha sido capaz de mejorar muchísimo su gestionabilidad y su factor de capacidad. Actualmente es una tecnología que, como bien decía Óscar, pues tiene un funcionamiento tan fiable como una central nuclear, es capaz de producir todas las horas del año y tiene coeficientes de disponibilidad que pueden llegar hasta el 95%. Entonces, de hecho, es la única tecnología renovable, libre de carbono, que puede aportar esa gestionabilidad al sistema eléctrico. Además, permite descarbonizar también la industria, es decir, la biomasa no solo puede producir energía eléctrica, sino que también puede producir energía térmica. Y ahí, por lo tanto, puede descarbonizar a las industrias mediante la cogeneración a partir de biomasa. Y además tiene una singularidad que esa biomasa es local
e incluso en muchas ocasiones es biomasa que se genera en la propia industria, con lo cual tiene una ligazón muy importante en el entorno de donde opera e incluso en las industrias locales donde puede haber potencial de plantas de biomasa. La otra singularidad que tenemos en el sector de la biomasa es que todas estas mejoras que hemos comentado realmente se puede hacer, y en las plantas, de hecho, ha sido así, pues se puede hacer con tecnología nacional. Está interviniendo pues, en toda la cadena de valor, pues, desde ingenierías locales, fabricantes de equipos, de componentes, talleres, empresas instaladoras, por supuesto, todo el montaje, obra civil, etc. Es decir, que es una industria que si le damos la suficiente continuidad y la suficiente planificación, pues sirve para industrializar España y para mantener este empleo de calidad que todos necesitamos. Como hemos dicho, la biomasa además tiene unas características energéticas muy importantes, es 100% gestionable, puede modular carga en los momentos que sea necesario y en los momentos que sea necesario pues, estar a máxima carga, pues por supuesto lo puede hacer y por lo tanto le permite mantener esa carga base verde. Un ejemplo pues, muy importante puede ser Alemania, que además tienen en sustitución, ¿no?, de lo que tendríamos en España de las nucleares, pues lo podríamos tener en biomasa, esa carga estable verde y además esa posibilidad de modular la potencia y que por lo tanto permite participar en los mercados de ajuste. Y perfectamente pues, puede participar en los mercados que actualmente está participando, pues, por ejemplo, un ciclo combinado. Pues estas mismas prestaciones las puede dar la biomasa. Y además es que estamos en España, donde tenemos un potencial biomásico muy importante. Somos el tercer país europeo con mayor recurso biomásico. Esto es un valor muy importante para España. Tenemos un ritmo de crecimiento de los bosques superior, de hecho, a la media europea. Somos el primer productor mundial de aceite de oliva y, obviamente, de ahí pues, se generan muchos subproductos que esta tecnología y esta energía es capaz de aprovechar. Somos el primer productor de ganado porcino y es que además somos el mayor viñedo de Europa, ¿no? Entonces ahí, además de la ligazón y de la relación que tenemos con la industria, pues se derivan unos recursos biomásicos muy importantes, ¿no? Lo mismo con el sector hortifrutícola. Podemos aportar energía calorífica, pero es que además podemos aprovechar los subproductos que se generan. Y finalmente, también es una tecnología que es capaz de aprovechar los desechos urbanos, la fracción orgánica de los desechos urbanos y convertirla en energía eléctrica o térmica. Si, por lo tanto, cogiéramos una foto, esta es una foto del 2017, y vemos el balance económico desde un punto de vista de España S.A., desde un punto de vista de Estado. Entonces, la tecnología de biomasa aportó prácticamente 5 veces más a las arcas del Estado que la retribución específica que tuvo. Entonces, poniendo los datos, estamos hablando que en 2017, pues, tuvo una retribución en la famosa RO y la RI de en torno a los 360 millones de euros, pero en cambio generó un valor para España S.A. de en torno a 1.700 millones de euros. Obviamente, esperemos que con el PNIE, como veremos más adelante, esta potencia se va a incrementar y, por lo tanto, esta aportación a lo que es España S.A. Pues será más importante. Si nos centramos ahora en los beneficios socioeconómicos que conlleva la biomasa, pues bueno, en primer lugar tenemos las inversiones, ¿no? Estamos generando, como hemos dicho, tecnología española y por lo tanto estamos industrializando España y estamos generando unas empresas satélites
de alto valor añadido y que, por lo tanto, generan trabajo de calidad y, además, es trabajo a largo plazo. Y, pues, obviamente, está muy relacionado con el empleo. Es decir, la biomasa no solo genera este empleo en la industria, no solo genera empleo en el montaje, sino luego en el mantenimiento, tanto a nivel industrial, son instalaciones que requieren de un CAPEX muy intensivo de mantenimiento a lo largo de la vida útil, pero además necesitan, obviamente, muchos recursos de operación y mantenimiento. Y además, obviamente, pues son instalaciones que necesitan de la biomasa para poder operar. Entonces, globalmente, si contamos los empleos directos e inducidos que genera la biomasa, pues más o menos sale un ratio de 30 puestos de trabajo por megavatio instalado. Y además que son puestos de trabajo pues de calidad y que se mantienen durante la vida útil de esta tecnología. Y de ahí que sea clave para el medio rural y es clave para la España vaciada y, en definitiva, para esa transición justa energética que estamos todos viviendo. Tiene esa potencialidad de convertir instalaciones térmicas en instalaciones renovables. Un ejemplo pues, ha sido la transformación del Cogas, una antigua planta de carbón, en actualmente una planta de biomasa, pues gracias a la última subasta que tuvimos de biomasa. Entonces, esto es un claro ejemplo de transición justa. Es una instalación que ahora pues, está generando incluso más empleo que cuando había la antigua planta de carbón. A nivel de industria, pues claramente hay unas sinergias muy importantes entre la biomasa y la industria, no solo por la parte de los sectores productivos y los sectores de empleo, sino por la relación que puede haber entre la generación de energía eléctrica y térmica, aprovechando los propios residuos que genera la industria. Y obviamente es, por lo tanto, aportando un calor o una energía eléctrica totalmente libre de carbono. Y ahí entramos en el bloque de la balanza comercial en España. Es decir, la biomasa es un recurso local, es como hemos visto además, pues a nivel primario, pues tiene una aportación muy importante ya, del 50%, como comentaba bien antes Óscar, y por lo tanto tiene un impacto muy significativo en reducir nuestra balanza comercial, disminuyendo la compra de productos petrolíferos que en España pues no tenemos. En cambio, lo que sí que tenemos es biomasa, ¿no? Entonces, eso es clave para mejorar esa balanza comercial. Y luego de este bloque, para finalizar, pues está claro, las emisiones de CO2. La biomasa es una tecnología libre de carbono y que además puede operar y se puede integrar de la misma forma en la industria y en el sistema eléctrico como una planta térmica, pero obviamente cogiendo las ventajas de la energía renovable, siendo pues energía libre de carbono. Y además no solo evita estas emisiones directas de CO2, sino que además evita emisiones difusas, pues como veremos ahora a continuación en las ventajas medioambientales, ¿no? Pero básicamente pues evitando el metano, ¿no? y evitando quemas descontroladas. Entonces, si nos pasamos ahora a los beneficios medioambientales, pues efectivamente pues es una tecnología que permite, ¿no? ese aprovechamiento de unos recursos que de otra forma pues se queman de forma incontrolada en el monte o en el campo. Y además pues permite esa valorización de la fracción orgánica de los desechos urbanos, de la basura urbana comúnmente, y la puede valorizar en energía eléctrica o térmica, ¿no? Y por lo tanto es clave en la economía circular, es decir, podemos aprovechar estos subproductos. Un claro ejemplo, por ejemplo, puede ser de la producción del aceite, ¿no? Pues del orujillo, o de las instalaciones, ¿no? O los complejos donde
del sector de hortofrutícolas, que ahí también, ¿no?, los subproductos vegetales que se generan son muy importantes y que se pueden transformar en energía eléctrica o térmica, o ambas a la vez, cogenerando. En lo que respecta a la gestión del monte, pues es una tecnología que ayuda a valorizar estos recursos energéticos que se desprenden en una gestión sostenible del monte y, por lo tanto, pues tiene una contribución muy significativa en la reducción de los incendios. Y, por lo tanto, tiene un beneficio muy importante en la reducción de las emisiones de metano. Es decir, cualquier producto biomásico de origen orgánico, si no se gestiona debidamente, pues se acaba degradando y produce emisiones de metano que, como bien sabéis, pues son con un potencial de efecto invernadero muchísimo mayor incluso que las de dióxido de carbono. Y luego también tiene el valor añadido en lo que respecta a las instalaciones ganaderas, ¿no?, de evitar los nitratos, evitar los lixiviados de nitratos hacia los acuíferos. Y como decíamos antes, ¿no?, a nivel de emisiones GEI, el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, pues es una tecnología, en este caso, clave. Y finalmente, y para concluir, me gustaría un poco contaros, para que esta película pueda ser una realidad y para que podamos continuar con esa línea que os estamos comentando y poder valorizar realmente este valor que aporta la biomasa, pues bueno, básicamente lo que necesitamos es visibilidad a largo plazo y para eso es clave que realmente se convoquen las subastas. Desde el 2016 que no se han convocado subastas de biomasa, se convocaron 200 megavatios y han sido un éxito. Los 200 megavatios están operando y, por lo tanto, es clave que tengamos esa visibilidad porque, además, son plantas que requieren de una planificación a largo plazo, está muy relacionado con la industria y, claro, se necesita tener visibilidad, ¿no? Un taller que quiere hacer una apuesta para esta tecnología, si no tiene visibilidad, pues obviamente pues no hará las inversiones necesarias, ¿no? Y tendremos que ir a buscar tecnología afuera, ¿no? En cambio, con esa visibilidad y esa continuidad, pues sí que es posible, ¿no?, como se ha demostrado, pues generar tecnología española. Entonces, aquí sería clave que se subastaran al menos los 600 megavatios hasta el 2025 en cumplimiento del PNIE. Y luego sería clave también el que se diferenciara, ¿no?, los proyectos en función de la potencia, de mayores de 25 megas o menores de 25 megas. ¿Por qué? Porque al final es una tecnología que aprovecha biomasa local, entonces no la disponibilidad de la biomasa depende del emplazamiento en donde se ubique la instalación. Entonces, es importante que hubiese esa diferenciación por potencia. Tenemos, además, un activo muy importante, que son las plantas que actualmente están en operación. Y como, además, son instalaciones que requieren unos mantenimientos y capes de mantenimiento muy importantes, realmente están en muy buenas condiciones y, por lo tanto, pueden seguir operando más allá de su vida útil regulatoria de 25 años. Entonces, sería muy importante que diésemos continuidad a estas plantas. Y estas plantas, pues, necesitan una retribución adicional a lo que es el pool por estos beneficios que realmente el precio eléctrico no recoge en el mercado eléctrico. Se tiene que ver, obviamente, desde una visión holística, desde una visión de España S.A. Tenemos el reto de la Directiva de Renovables 2, que estamos ahora en fase de transposición a la normativa española. Vamos un poco con ligeros. Entonces, sería muy importante el poder tener un periodo transitorio. Esa directiva, no obstante, pues es muy importante y la valoramos nosotros positivamente porque en definitiva es una directiva que va orientada a mejorar la eficiencia de nuestras plantas,
cosa que en España pues los deberes están hechos, y además pues asegura que la biomasa sea sostenible. Y por lo tanto nosotros estamos absolutamente de acuerdo en fomentar y en asegurar, ¿no?, mediante certificaciones adecuadas, que efectivamente pues la biomasa es sostenible, como así lo es. Y luego lo dicho, ¿no? O sea, sería importante que las plantas, en lugar de que las nuevas subastas tuviesen una vida regulatoria, ¿no?, o un periodo con tarifa regulada de 15 años, que pudieran ser de 25 años, porque, como estamos diciendo, esta tecnología pues requiere, obviamente, del propio recurso, requiere de una operación y mantenimiento, y, por lo tanto, necesita de una retribución pues con un periodo superior a los 15 años que está planteado inicialmente, ¿no? Entonces, sería muy importante que se pudiera alargar hasta los 25. Y luego, finalmente, pues para acabar de adornar la circulabilidad de la biomasa, pues al final nuestros subproductos son las cenizas. Entonces, sería muy importante el poder acabar de utilizar estas cenizas devolviéndolas a la naturaleza vía fertilizantes o tecnosuelos, en definitiva, o en la industria del cemento. En definitiva, acabar de cerrar el círculo de forma bien estructurada regulatoriamente para realmente ser una tecnología puramente circular. Y con esto, muchas gracias por vuestra atención. Obviamente vamos a responder cuantas preguntas hayan y espero que os haya gustado la presentación. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, Óscar, también. Bueno, pues con este previo que hemos hecho de introducción, ¿no?, tanto un poco de los contenidos más relevantes del informe, como un poco la visión y el posicionamiento por parte de APA Biomasa, pues vamos a dirigirnos al apartado de preguntas y respuestas a ver qué preguntas y respuestas tenemos de los participantes. Aquí una pregunta que bueno, que a veces es común, ¿no? Algunos expertos indican que quemar biomasa para producir electricidad no es neutro en términos de emisiones porque el CO2 producido tarda décadas en absorberse. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es que para nosotros es un asunto recurrente, es algo que bueno, que cada vez que se revisa una directiva europea o que hay un hito en Europa regulatorio, se pone sobre la mesa. Pero al final los expertos y los científicos que demuestran que la biomasa al final, no solamente para producción eléctrica, sino térmica también, o sea, cualquier valorización energética de biomasa, todo el carbono que ha captado ese recurso biomásico a lo largo de su vida es el que está devolviendo una vez que se está valorizando. Por lo tanto, ese ciclo de carbono bueno, se compensa y se considera una tecnología neutra en emisiones. Entonces, cada vez que este asunto pues salta al debate político, al final la Comisión Europea, que es quien al final nos marca a todos, ¿no?, el desarrollo de los sectores energéticos, pues al final siempre tiene en consideración que la biomasa es neutra y los informes propios que tiene del propio JRC y de otros científicos pues así lo avalan. Entonces, nuestra opinión es en este caso lo que marca la directiva europea y la Comisión Europea. O sea, aquí efectivamente, al final, cualquier planta, obviamente, en su crecimiento, al final, las fibras que contiene carbono, es el carbono que ha captado de la atmósfera, y ese mismo carbono es el que luego se libera. Entonces, es un circuito cerrado, es un círculo cerrado. La directiva que hemos hablado de RED II, de renovables, efectivamente considera la biomasa, obviamente, libre de carbono, como no podría ser de otra forma. No obstante, nosotros además apostamos por una biomasa que tiene que ser sostenible,
y por lo tanto apostamos por un modelo de biomasa que tiene que ser local, porque donde sí que se genera obviamente emisiones de CO2 es si, por ejemplo, se transporta pues biomasa o se importara, imagínate, pues pellets, ¿no? Pues entonces, si tú importas pellets de Sudamérica hacia España, pues estas emisiones de CO2 que está generando pues el barco, obviamente esto no se compensa, ¿no? Por lo tanto, el modelo que nosotros defendemos es un modelo de biomasa local, de recurso generado en España y un recurso además, como hemos comentado antes, muy relacionado con la industria, ¿no? Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Será la combustión de biomasa más residuos, entiendo es residuos no biomásicos, una de las opciones para licitar en las próximas subastas? Jordi, ¿comento o comentas? Yo no sabría responder, la verdad. Bueno, a ver, aquí, claro, aquí efectivamente por información pública que tenemos, ¿no? Pues sí que hay proyectos que efectivamente pues puedan estar apostando por obviamente aprovechar esa fracción orgánica que finalmente lo denominamos residuos, pero que quizá la palabra de residuos tiene una connotación negativa, ¿no? Al final son subproductos orgánicos y que tienen su contenido energético, ¿no? Y que obviamente si su única o su mejor valorización es la energética, pues efectivamente es un aprovechamiento muy importante porque si no de la otra forma esa materia orgánica en un vertedero, por ejemplo, pues se acaba convirtiendo en metano, pues que tiene un efecto invernadero pues muy perjudicial, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? 21 veces, si no recuerdo mal de memoria, superior al del CO2, ¿no? Entonces, efectivamente, es aprovechar no solo el contenido energético de esa fracción orgánica, sino esa aportación al medio ambiente. Perfecto. Hay aquí otra pregunta. ¿Cuál es el plazo de amortización suponiendo un autoconsumo con tarifas de acceso 3.0 y 6.x? Entiendo que es una instalación térmica, ¿no? No te oigo, Óscar. No, que no tengo muy claro, efectivamente, pues si habla de Claro. tarifas 3X, 6X, se está hablando de tarifa de acceso eléctrica, ¿no? Claro. Pero no entiendo muy bien. Sí, sería un autoconsumo eléctrico con una pequeña caldera térmica, ¿no? Quiero decir, pero si nos lo puedes especificar, Luis, pues tratamos de dar respuesta a la pregunta. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿cómo compite la biomasa para electricidad y la biomasa para combustibles líquidos? ¿Qué es más eficiente? Respecto una contra otra o porque no compiten, al final la biomasa para electricidad es para usos eléctricos, la biomasa para combustibles líquidos son usos para el transporte y estos usos son muy importantes porque ahora mismo y por hoy aunque la electrificación está penetrando, pero al final la forma que tenemos de descarbonizar el motor de combustión interna, que está todavía y que parece que va a perdurar durante bastantes años, la alternativa es mediante esta biomasa para combustibles líquidos. Además, es que hay otros usos para el transporte que van a ser muy difícilmente electrificables o imposible, como es el transporte aéreo o el transporte marítimo. Entonces, estos biocarburantes al final pues también son alternativa para descarbonizar esos usos. No sé si he entendido bien la pregunta, pero bueno. Margarita, yo sí quisiera añadir una cosa, ¿no? Y es que cada vez estamos viendo más proyectos bajo esta filosofía de economía circular que nacen de la propia industria y entonces no es que no solamente no compitan, sino que la industria está viendo la forma en la que puede integrar mejor esa biomasa dentro de la propia consumo de energía de la industria. Entonces, lo que estamos viendo en muchos casos es que lo que determina una línea tecnológica a otra es cómo la propia industria puede aprovechar esa propia residuo que genera. Y no es una cuestión, vamos a decirlo así, únicamente de coste, sino de integración dentro del
de nuevo dentro del propio proceso productivo. Y en algunos casos eso te lleva a que sea una generación de calor y electricidad, y en otros casos pues puede ser un tema de biometano o de lo que sea, ¿no? O de combustible líquido. Sí. Sí, efectivamente. Si tienes una necesidad, imaginaros en una industria de agua caliente o de vapor, pues define muy bien la tecnología que necesitas. Si tienes una industria que tienes un horno en el que estás quemando gas natural, pues obviamente necesitas un combustible líquido que se pueda pulverizar o biomasa gasificada, ¿no? Entonces, en función del uso, como bien dice Óscar, te define la tecnología que se precisa, ¿no? Efectivamente. Hay aquí una pregunta, afirmación. ¿Utilizar biomasa podría significar limpieza de bosques y con ello evitar incendios por sotobosque? Bueno, yo creo que sin duda, ¿no? Yo creo que eso es uno de los Estaba grandes Jordi, beneficios, y yo creo que casi lo puedes ligar con la siguiente pregunta, que creo que hacía referencia en el sentido contrario, ¿no? De si esto de alguna forma estaba drenando recursos para el aprovechamiento agrícola y no, yo creo que es todo lo contrario. Lo que está es favoreciendo digamos, la gestión ordenada de los recursos forestales, ¿no? Y de hecho, y creo que compartirás, Margarita, que del propio ministerio, ¿no? La Secretaría de Medio Ambiente lo ve como una herramienta muy eficaz, ¿no? Para toda la parte de gestión de la biodiversidad. O sea, yo creo que resuelve un problema, de hecho, importante, que es si no hay un aprovechamiento de ese recurso forestal, en algunos casos lo que no hay es limpieza de bosques y, por lo tanto, pues tenemos un problema potencial de incendios, ¿no? Sí, la siguiente pregunta es, ¿hay suficiente biomasa sostenible? Esta es una pregunta también recurrente, ¿eh? ¿Hay suficiente biomasa sostenible y sin que destroce la biodiversidad ni compita con la alimentación para el sector eléctrico y todo el resto de sectores que también tienen que descarbonizarse? Tenemos unas gráficas de IDAE de hace años de la cantidad de biomasa que hay disponible, aprovechable, la inmediata y lo que se está aprovechando. Y creo recordar que no sé si es como un 5% de todo lo que se podría aprovechar, pero de lo accesible, sin entrar más en tener que entrar en lugares, digamos, sensibles, ¿no? En España, la biomasa que se utiliza es biomasa fundamentalmente que son residuos de actividades agrícolas y que son subproductos o residuos de actividades forestales o residuos de actividades ganaderas o subproductos y residuos de actividades industriales. Nosotros no competimos con la alimentación. Ya en España no hay cultivos energéticos, por motivos ajenos al sector no hay cultivos energéticos. Debería haber cultivos dedicados a biomasa, pero es que un cultivo dedicado a biomasa tampoco compite con la alimentación porque ni se planta en terrenos en donde hay cultivos alimentarios, ni son especies vegetales alimentarias. Por lo tanto, desgraciadamente no hay cultivos dedicados a biomasa. En el caso de que los hubiera, no competirían ni con suelos ni con usos alimentarios. Y las biomasas que estamos utilizando es solamente en la punta del iceberg de la cantidad de biomasa que no se está tratando, que no se está valorizando y que está emitiendo o se está quemando indiscriminadamente. Por lo tanto, hay más que suficiente biomasa hoy por hoy. De hecho, Margarita, en el informe damos una cuantificación, ¿no? Y que aproximadamente podría suponer 170 teravatios hora de producción eléctrica, ¿no? Intentando, evidentemente no toda la biomasa tiene que ir a producción eléctrica, pero por intentar homogeneizarlo y compararlo respecto a lo que supone hoy, pues hoy son 3 teravatios, en 2030 el PNIEC marca un objetivo de 10, pues se podría llegar a 171, que eso aproximadamente es la mitad de la demanda nacional, para que nos hagamos una idea. Hay otra pregunta por aquí desde la visión de APA. ¿Qué impacto creéis que va a tener el cumplimiento de los nuevos criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones que establece la RED II a partir del 1 de julio del 21 para generación de electricidad a partir de combustión de biomasa forestal? Jordi, ¿comentas? Sí, a ver, va a tener, o sea, al final la directiva lo que establece son unos rendimientos mínimos de conversión de energía térmica a energía eléctrica
o bien pues instalaciones de cogeneración. Y luego, además, pues está estableciendo unos requisitos que, de hecho, van en línea con la anterior pregunta, ¿no? Para asegurar, ¿no? Que efectivamente es biomasa sostenible. Y dentro de la sostenibilidad de la biomasa, obviamente, está la parte de la biodiversidad, como no puede ser de otra forma, y la parte de no competencia con la alimentación animal, ¿no? Entonces, bueno, el impacto que tendrá es que pues requerirá de estas certificaciones y, por lo tanto, efectivamente hace falta que se acabe de transponer esta directiva y luego toda la cadena de valor pues tendrá que pasar estas certificaciones, ¿no? El impacto es que el sector lo que está deseando es que ya se establezcan también los mecanismos para poder demostrar cómo nosotros ya estamos cumpliendo con estos criterios de sostenibilidad, que el sector ya está cumpliendo con ellos. Lo único que necesitamos es que se lleve a cabo esa transposición y que se especifiquen cuáles son los procedimientos para poder demostrar cómo estamos cumpliendo. Y también la aprobación de los esquemas voluntarios de certificación. Ahora mismo hay una incertidumbre grande, pero por parte de la Comisión Europea que no está permitiendo que se lleve a cabo al final esa transposición porque falta información, nos faltan los procedimientos. Entonces, bueno, esperamos que el impacto pues que finalmente sea positivo y que podamos cumplir con los requerimientos y con los plazos. Otra pregunta, ¿cuáles consideráis que son los principales desafíos para garantizar la producción sostenible de la biomasa forestal? No sé si Jordi... Es que la biomasa forestal... Sí, al final es un poco lo que estamos comentando, ¿no? No sé si ya hemos dado respuesta a la consulta de reflexión, pero al final, pues para que un monte tenga una gestión sostenible, pues efectivamente necesita de este aprovechamiento de la biomasa que se genera, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad que hay para mejorar todos nuestros montes y mejorando la biodiversidad, mejorando la calidad de estos montes y a la vez que reduciendo los incendios. ¿Cuál puede ser el futuro de las actuales plantas de biomasa asociadas a cogeneraciones e industrias anfitrionas como el sector oleícola, fundamentalmente en Andalucía? ¿Qué tipo de lobby estamos ejerciendo en las asociaciones sectoriales, por separado o en conjunto, ante el Ministerio para incrementar la vida regulatoria, las retribuciones? Sí, bueno, yo creo que... Sí, perdona, Jordi, dale. No, Óscar, adelante. No, iba a decir que este tipo de plantas, ¿no? Que digamos, como la ha denominado anfitrionas, ¿no? Que me ha gustado la terminología. Yo creo que deberían de tener un futuro prometedor, porque al final, si me apuras, dentro del sentido que tiene enorme la biomasa, en este tipo de industrias en las que la propia industria genera la biomasa y aprovecha la energía que producen estas plantas, pues debería tener un sentido incluso mayor, si me apuras, ¿no? Y por lo tanto, pues de cara, además de ser plantas, deben de tener también un cierto plus de eficiencia, ¿no? Evidentemente ahora falta que exista un marco regulatorio, ¿no? Que permita, digamos, dar una vida más allá de la vida actual regulatoria, pero entiendo que en eso se está trabajando. Jordi y Margarita lo dirán, y ahí, teniéndonos a ciertos anuncios recientes, pues parece que más pronto que tarde, ¿no? Pues sí, estas instalaciones pues son instalaciones que efectivamente pueden operar más allá de la vida útil regulatoria. Obviamente, pues tienen parte de la inversión ya amortizada, pero efectivamente pues continúan necesitando este apoyo, pero que si lo miras desde esta perspectiva global, pues aportan muchísimo más de la retribución que perciben. Entonces, efectivamente estamos trabajando en ello, ¿no?
En relación a la biomasa forestal y la aplicación de los criterios de sostenibilidad definidos en la legislación europea RED II, ¿se está trabajando en España la implementación de esta nueva legislación? En España entiendo que preguntas a nivel ministerio. A nivel ministerio se está un poco a la espera de, bueno, pues de un acto delegado que va a publicar la comisión, en teoría antes de final de este mes. También se está a la espera de la aprobación de los esquemas voluntarios y el sector a su vez está a la espera de la respuesta de la comisión para ver cómo reacciona el ministerio en España, cuáles son los siguientes pasos, porque tenemos detrás de la esquina la transposición de la directiva, ¿no? Entonces, el sector está listo, el sector está preparado, el sector... Lo que queremos es tener claro cómo vamos a hacer el compliance, cómo vamos a demostrar cuáles son los pasos para demostrar la sostenibilidad de nuestras biomasas y de nuestras centrales, y un poco a la expectativa de la comisión, que la verdad es que lleva un retraso importante en el acto delegado. Hay aquí dos preguntas que están relacionadas. Cuando hablamos de diferenciar plantas de más y menos de 25, nos referimos a potencia bruta o neta. Y luego también entiendo que la diapositiva de impulso recoge las alegaciones formuladas por APA a la regulación de subastas, al Real Decreto de Orden Ministerial. No sé si Jordi... Pues sí, efectivamente. O sea, nos referimos a potencia bruta, o sea, en estas instalaciones... Cuando se habla de potencia, siempre se hace referencia a la placa, ¿no? de lo que es el alternador y, por lo tanto, es potencia bruta. Y en lo que respecta a la otra pregunta que marcan, no me acuerdo cuál era. Es la de impulso, que la diapositiva de impulso que recogía alguna de nuestras alegaciones a la orden de subasta. Sí. Sí, correcto. Efectivamente recoge, ¿no? Todas estas alegaciones que hemos formulado, entre ellas, ¿no? el hecho de que la vida regulatoria en lugar de 15 sean 25 años. Vida regulatoria 25 años. Nos gustaría que se subastara prácticamente de los 800 megavatios que tenemos de incremento de aquí a 2030, pues que al menos 600 se subastaran antes de 2025, porque nuestros proyectos al final pues se tarda fácilmente 3 o 4 años, si va todo bien, en ponerlos en marcha, porque eso al final son industrias. Y nos gustaría también que se tuviera en consideración que pudieran entrar proyectos de más de 25 y de menos de 25, porque cada espacio, cada región, cada localización tiene una capacidad de aprovisionar biomasa. Entonces, se debe de entrada a estos proyectos. Entonces, bueno, pues seguimos trabajando en ello con el Ministerio, a ver si en la siguiente subasta puede ser. Hay otra pregunta aquí, que si vemos factible el uso del biogás producido de esta biomasa, transformarlo a biometano, inyectarlo a la red, obtener certificados de origen en lugar de su uso como biogás en cogeneración, adecuando estas plantas de cogeneraciones de biogás a gas natural para cubrir las necesidades térmicas de la planta industrial, agotando la vida regulatoria de la planta. Es que nosotros vemos factible todos los usos que cada uno entienda tecnoeconómicamente eficientes. Entonces, el biogás lo puedes utilizar para autoconsumo, según lo estás generando lo puedes directamente utilizar para autoconsumo en tu instalación, y de ahí para arriba hasta upgrading e inyectarlo en red, ¿no? No sé si... Sí, Margarita, si me permites, lo que sí que es importantísimo es que de una vez haya certificados en España, porque hoy en día que este tipo de operaciones se podrían hacer ya, exportando certificados a otros países. De hecho, hay mucho apetito y se están empezando a hacer operaciones porque off-takers alemanes, suizos, británicos están buscando compra de certificados en plantas de España. Lo que sería una pena, ¿no?, es que no pudiéramos también aprovechar esos certificados en el corto plazo ya en España y por tanto yo creo que es urgente que exista un sistema de certificación, porque los off-takers europeos no es que se hayan vuelto locos y sean distintos a los españoles, es que en España también hay off-takers que quieren comprar certificados de biometano y el problema es que lo que puede hacer hoy en día un alemán, un español, pues tiene muchos problemas, ¿no? Salvo que sea un tema puramente de compensación voluntaria. Entonces yo creo que ahí ese tema urge porque hay por un lado mucho interés en desarrollar proyectos de biometano inyectados a la red con un esquema muy parecido. Es verdad que para plantas que tienen biogás bajo régimen retributivo específico
los precios que estamos viendo de venta de biometano pues no llegan a compensar en algunos casos, ¿no? O no suele salir rentable esa inyección en la red, sí para aquellas horas, ¿no?, que están por encima del límite por el que recibe retribución, con lo cual puede haber estrategias mixtas, pero claro, como decía, la pena es que se está haciendo con venta de certificados a off-takers internacionales y en España empieza a haber ya mucho apetito por comprar certificados. Y también eso está bloqueado como desde el año pasado, ¿no? Que no... Lleva un mes encima de la mesa y está, al final se va a acabar pasando, ¿no?, de estar tanto tiempo en la olla, ¿no? Pero Hay bueno. aquí otra reflexión. Si nos marcamos el objetivo de sustituir las cogeneraciones más contaminantes de fuel y carbón por cogeneraciones con biomasa, se debería actuar con mucha agilidad, dado que en su gran mayoría estas instalaciones han llegado ya al final de su vida económica útil y por lo tanto ya no perciben retribución específica. Eso dificulta su viabilidad a largo plazo y por tanto no se debe demorar por más tiempo la subasta. ¿Para cuándo se prevé la próxima subasta de biomasa? Teoría para el último trimestre del año. Para la subasta de cogeneración que se supone que va a salir antes, no están contempladas cogeneraciones no está contemplado el tema de la cogeneración con biomasa. Otra pregunta por aquí. ¿La tecnología de gasificación está consolidada? ¿Es confiable? ¿Qué experiencias en España pueden mencionar con esta tecnología? Saludos desde Argentina. La tecnología está consolidada. En España, fundamentalmente, las experiencias que ha habido han estado asociadas a plantas de biomasa de pequeño tamaño, menores de 5 megavatios, porque los rendimientos que se consiguen con gasificación ya eran mucho más superiores que los que se consiguen con una combustión por debajo de 5 megas, que eran unos rendimientos muy poco eficientes. Y lo que ocurre es que bueno, pues los costes de inversión de la gasificación con las retribuciones a la generación eléctrica, pues no han hecho viables las instalaciones. De ahí que no haya habido más instalaciones de gasificación para generación eléctrica en España. Pero ha habido fabricantes de gasificadores en España, al menos 2 empresas españolas, que han estado trabajando en la fabricación de este tipo de instalaciones, pero para vender a terceros países donde sí que era rentable su implementación. ¿Qué ocurre con las emisiones de otros contaminantes atmosféricos como los óxidos de nitrógeno o el material particulado? Las instalaciones de biomasa, las instalaciones de generación eléctrica con biomasa se rigen por el reglamento de grandes instalaciones térmicas, por el reglamento de instalaciones de emisiones de grandes instalaciones térmicas. Por lo tanto, tienen todos los sistemas de depuración de gases que marca la normativa, que ya son sistemas muy, muy relevantes, tanto, bueno, pues de todo tipo de filtros, precipitadores electrostáticos. Y además es que, en teoría, estos gases son depurados en estos sistemas de depuración de gases. Y además es que muchas plantas de biomasa, que ya lo ha comentado Jordi en su presentación, es que además están monitorizadas por las administraciones públicas. Es decir, que además de contar con estos sistemas altamente eficientes de depuración de gases, es que cuentan con una monitorización de lo que sale por esa chimenea por la administración pública regional. Entonces, ocurre que en las plantas grandes de biomasa las emisiones están muy, muy controladas. Vamos ya un poco avanzando en las preguntas. La RED2 prevé que se cumplan criterios de sostenibilidad y de reducción de emisiones para los combustibles de biomasa. Si se quiere Marga, ¿te has saltado alguna vez del fenolfapireno? Bueno, lo había relacionado con la anterior. Perdón. ¿Tú quieres comentar algo, Jordi? No, era para no saltarla. Sí, pensaba que era más o menos... La RED2 prevé que se biomasa, cumplan... no obstante, no se generan bencenolfapirenos, con la combustión de biomasa no se genera este tipo de compuesto. Bueno, pues decíamos esto, que la RED2 prevé que se cumplan criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones para los combustibles de biomasa si se quiere contabilicen la cuota de renovables. ¿Sabes cómo se van a transponer ambos requisitos? La respuesta es no. Intuimos cómo se podría hacer, entendemos cómo se podría hacer,
por lo que pone en la directiva, pero aún nuestro gobierno no ha manifestado cómo se va a transponer y cómo vamos a tener que hacer nosotros ese cumplimiento. Estamos tranquilos porque tenemos las biomasas que introducimos en nuestras plantas muy controladas, muy certificadas, pero necesitamos saber cuál va a ser el procedimiento para poder cumplir con lo que dice la directiva, y eso hoy por hoy no lo sabemos todavía. La producción de energía eléctrica en régimen de autoconsumo reduce la compra de energía en el mercado. Tenemos una reflexión por aquí. Lo que quiero preguntar es el coste de euros megavatio hora de producción comparado con el ahorro de energía eléctrica que se deja de adquirir en la red. Wow, Óscar. Ya, sí, ahora he entendido. A lo que se refería efectivamente es si digamos, el coste de producción con biomasa en autoconsumo compensa digamos, para un Vale. consumidor que esté consumiendo en tarifa 3.0 6.1. Pues, a ver, yo te diría que a priori me da la sensación que no, intento justificarlo. Evidentemente, Jordi tendrá mucha más información pegada al terreno, ¿no? Pero si nos atenemos, por ejemplo, a los resultados de las últimas subastas, que creo que la retribución a la operación fue de 44 euros, si no recuerdo mal, para un pool medio de 45, pues imagínate, un coste total, o mejor dicho, una especie de LCOE de unos 90 euros, ¿no? Aproximadamente, por decirlo de alguna forma. Ese sería el coste total, teniendo en cuenta también la amortización de la inversión de una planta de biomasa, si tuviéramos ese valor como referencia real de lo que puede ser una planta hoy, que probablemente pues, será más eficiente y habrá además una alta dispersión de valores, con lo cual yo entiendo que para un consumidor en tarifa de alta tensión, en el que los peajes y cargos son bajos, pues probablemente todavía no estaremos en ese break-even únicamente por lo que es el abaratamiento del coste de electricidad. O si hay otro tipo de aprovechamientos energéticos, pues me imagino que cambiará la foto, pero únicamente por el suministro eléctrico me da la sensación de que no saldrían los números. No sé si compartís. Sí, bueno, ahí dependería efectivamente del origen de esta biomasa. Si se pudieran aprovechar fuentes de calor térmicas que no se estuvieran aprovechando, entonces estas fuentes de calor térmicas se pueden integrar en esta planta de biomasa y pudiera llegar a ser competitivo. Pero claro, depende mucho de dónde esté emplazada, de dónde de este posible aprovechamiento térmico residual y obviamente pues si hubiese disponibilidad de biomasa o de subproductos generados en la propia instalación, ¿no? Entonces dependería mucho, pero efectivamente si tuvieras que ir a comprar biomasa del entorno y no tuvieras sinergias a nivel industrial, ya sea por aprovechamiento de calor térmico o porque no solo produces energía eléctrica, sino que además de producir energía eléctrica producieras energía térmica, solamente con un uso puramente eléctrico, pues sí, los números no acabarían de cuadrar, efectivamente. Nos quedan unos minutos, creo que 4 preguntas. ¿En qué punto están en este momento los cultivos energéticos para la utilización de biomasa? No hay cultivos energéticos en España a nivel comercial para producir biomasa. A nosotros nos parece que debería haber, por lo que decía antes, porque al final son especies dedicadas a biomasa, nada que ver con los cultivos alimentarios, no son especies por las que se busque sus nutrientes o su aspecto saludable, sino lo que se buscan es que tengan mucha biomasa, que sean especies que puedan crecer con nada de agua en terrenos áridos, en baldíos no utilizados. Nos parece además que sería una alternativa también para los agricultores interesante, y a nosotros en nuestras instalaciones pues nos ayudaría a tener ahí una garantía de suministro que sería muy bienvenida, ¿no? Pero ahora mismo no están y esperamos que esos cultivos dedicados a biomasa, que ojo, pueden ser con destino energético o no energético, porque también vamos a necesitar mucha biomasa para generar bioproductos y bioprocesos en biorefinerías, se deberían de implementar en España, porque además es que tenemos hasta la capacidad biotecnológica, somos muy buenos mejorando especies vegetales en España, tenemos ahí a investigadores y academia que podrían ayudarnos mucho en esa línea. Entonces, bueno, esperamos que seamos capaces de recuperarlos en esta década.
El problema de los recursos forestales es la situación donde se pueden extraer, es decir, estos recursos se suelen situar en montes, sierras, donde la orografía y el acceso son muy complicados, lo que provoca un elevado coste en su obtención y posterior transporte, además del importe elevado que supone el extraerlos, es decir, conseguirlos, por la poda, carga. Pero es que tenemos que cuidar de nuestros montes. España es un país muy, muy forestal. Tenemos, me parece que es más del 50% de nuestra superficie es forestal, contra lo que pueda parecer, y tenemos que entrar en esos montes o nos quedamos sin montes porque van a arder, porque llevamos sin entrar en los montes desde que nuestros abuelos se fueron de los pueblos hace 30, 40 años y los montes están impenetrables. Entonces, por una cuestión de gestión de los montes, de mantenimiento de nuestros montes, tenemos que ser capaces de entrar en esos montes, de aplicar una gestión sostenible, los tratamientos silvícolas necesarios para que esos montes sean saludables y como consecuencia de esos tratamientos obtenemos biomasa. Entonces, es algo que hay que hacer y es una de las ventajas que induce la biomasa. No queremos entrar en los montes con fines energéticos, queremos entrar en los montes para conservar nuestros montes y para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan disfrutar de esos montes y no volver a ver esas noticias dramáticas que vemos cada verano de hectáreas y hectáreas y hectáreas calcinadas con una pérdida de biodiversidad brutal, de capital natural brutal y a veces también incluso de vidas humanas. Pregunta Y para Margarita, Óscar. y no te olvides del trabajo que genera, que al final no es que solamente no se estén cuidando los bosques, sino que no estamos aprovechando tampoco la oportunidad de monetizar esa biomasa y generar un empleo local, porque no estamos hablando de zonas en las que las alternativas de trabajo sean amplias. Exacto, exacto. Pregunta para ti, Óscar. ¿Ves técnicamente y ambientalmente factible la combustión de carbón, la cocombustión de carbón y los lodos de depuradora en la central térmica de As Pontes, Galicia? Madre mía, yo soy ingeniero de carrera, pero la verdad es que no he practicado desde hace 20 años. No sé si soy capaz de responder a esta pregunta, ¿no? Porque yo creo que es muy, no lo sé, habría que entender el proyecto en concreto, ¿no? Y ver realmente el encaje en una planta como As Pontes. No sabría decirte, no sé si Jordi, vosotros que habéis tenido experiencia en reconversión de plantas, si puedes dar un juicio mejor, pero la verdad es que desconozco el detalle del proyecto y no podría decirte. A ver, técnicamente sí que es factible, ¿no? La cocombustión de carbón y de lodos. Técnicamente sería factible. Lo único que, claro, que estás quemando carbono, ¿no? Entonces, aquí luego ya lo que el aspecto clave es la disponibilidad de biomasa que tiene que estar acorde al consumo térmico de la planta, ¿no? Pero bueno, técnicamente, vamos, sí que es, o sea, el cocombustionar carbón con lodo es técnicamente posible. ¿Disponemos de datos oficiales sobre la existencia de cultivos forestales energéticos en España por comunidades energéticas? Por comunidades autónomas, no. No, porque a nosotros no nos consta que ahora mismo haya plantaciones de cultivos energéticos forestales. Entonces, no disponemos de esos datos. Y la última pregunta, yo creo que puede ser para Jordi. ¿La depuración de gases de combustión solo con el control de emisiones de polvo no es suficiente para plantas entre 1 y 50? ¿La reducción de SOX y NOx es necesaria para respetar los límites de emisión? ¿Cuáles son los tratamientos de SOX instalados en las plantas? No me ha oído Jordi. Bueno, le ha debido entrar alguna llamada. Hasta donde yo sé, están instalados tanto filtros de mangas como precipitadores electrostáticos en las instalaciones grandes de biomasa en serie, hasta alcanzar que el gas que sale del último filtro, del último precipitador, pues está cumpliendo con los parámetros que marca la normativa. No sé si he contestado a las preguntas, no sé si hemos contestado todos a las preguntas que nos habéis planteado. Hemos intentado dar las mejores respuestas posibles. Creo que nos hemos ceñido bien al tiempo. Nos hemos pasado ahora mismo 3 minutos de la 1:30. Os agradecemos muchísimo a todos los participantes que nos estéis acompañando hoy aquí, que tengáis interés en esta tecnología para nosotros apasionante que es la biomasa.
todo lo que pueda aportar la biomasa para España, para muchos sectores, todas las implicaciones que tiene tan positivas. Solo por eso, más allá de su valor energético, que también es muy importante, ya hay que apostar por la biomasa. Agradecer a PwC su vinculación con el sector de la biomasa, el estudio, el informe que han hecho y cómo nos están acompañando en este camino, ¿no? de implementar la biomasa en España, tanto Óscar como su equipo. Muchísimas gracias también por participar en el webinar. Gracias, Margarita. La pasión que tú transmites nos la has transmitido a nosotros también. Y también a Jordi, a nuestro presidente. Muchísimas gracias, Jordi, por aportar la visión de todas las empresas a las que representas. Muchas están conectadas también aquí y que al final también pues tienen esa pasión por este sector y por tratar de impulsarlo, porque estamos convencidos de que va a hacer mucho bien. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente webinar de APA Renovables, que va a ser muy prontito. Y más, estamos en contacto. Muchas gracias. Cuidaros. Hasta luego.